Buenos días, gracias por acompañarme en esta sesión de póster de la octava semana de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les voy a presentar mi trabajo, una revisión sistemática de literatura en gestión de deuda técnica en arquitectura. Este trabajo es presentado por Boris Pérez, quien les habla, y por el profesor Darío Correal. La deuda técnica en arquitectura es un tipo de deuda técnica que se enfoca en las decisiones de arquitectura. Y dado que la arquitectura juega un papel crucial en la implementación de software, su diseño puede, por tanto, conducir potencialmente a la inyección de la deuda técnica, la cual va a tener un alto impacto en todas las partes. Es por esto que se vuelve crucial hacerle un seguimiento a la deuda técnica en la arquitectura en los sistemas durante todo el ciclo de vida, no únicamente en el diseño de la arquitectura. No identificar la deuda técnica en arquitectura puede causar un lento deterioro de la arquitectura del software y del software, lo que puede llevar a que el sistema se vuelva obsoleto o que incluso presente fallos en tiempo de ejecución. La gestión de la deuda técnica en arquitectura se refiere al conjunto de actividades que se llevan a cabo tanto durante como después del proceso de diseño de la arquitectura, las cuales están orientadas, destinadas a identificarla, a medirla, a priorizarla, pagarla y además monitorearla, la deuda en el software. A lo largo de los años, varias investigaciones han estudiado cómo se puede hacer una gestión adecuada de la deuda técnica. Sin embargo, las técnicas resultantes son de naturaleza heterogénea y han considerado diferentes tipos de deuda técnica en arquitectura y diferentes estrategias para encubrirlos. El objetivo de este estudio, por tanto, es ofrecer una vista general basada en la evidencia que tenemos del panorama de investigación existente en la gestión de la deuda técnica en arquitectura. Este estudio se llevó a cabo siguiendo una metodología de revisión de literatura y fue aplicada a artículos que han sido publicados en revistas que se centran en gestión de deuda técnica en arquitectura. El objetivo seguido en este trabajo es analizar los estudios primarios sobre la gestión de la ATD con el fin de obtener una comprensión global con respecto a los enfoques del ATD y sus actividades desde el punto de vista de investigadores y profesionales. De este objetivo podemos derivar tres preguntas de investigación. ¿Cuáles son las tendencias de publicación respecto a las técnicas que gestionan la ATD? La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de las técnicas actuales que tratan y que gestionan la ATD? Y finalmente la tercera pregunta. ¿Cómo se han evaluado estas técnicas? Entonces, esta última nos va a permitir, por ejemplo, comprender si se están utilizando casos de estudio o si se están haciendo análisis de repositorios, entre otros. Esto es muy importante para poder medir cuál es la tendencia en la literatura y en la industria de evaluación de las técnicas. Para esta revisión de literatura se utilizó este string de consulta, entonces se incluyeron la palabra dev y se incluyeron sinónimos de architecture, architectural, architect, design, decision, decisions, IT y tecnología. Ese fue el conjunto de palabras de este string de búsqueda que se utilizaron. El periodo fue de 2014 a 2019. Los criterios de inclusión fueron los estudios que se enfocaran en gestión de la ATD, los estudios específicos a alguna actividad de la gestión de la ATD y publicaciones que se hayan hecho en revistas, en conferencias, en capítulos de libro y en workshops. Criterios de exclusión, que estos estudios sean secundarios o terciarios, que no estén escritos en inglés o en español, que sean tutoriales, short paper o póster, que estén limitados únicamente a ofrecer retos o a discutir oportunidades o descubrimientos en ATD, que sean papers duplicados o extensiones que no aporten mucho y que el extenso completo no esté disponible. La información recolectada y que busca responder a las preguntas de investigación son los siguientes: el autor, el título, el año, el tipo de evento donde se ha publicado, la calificación de calidad, las actividades de la ATD que se están cubriendo, las técnicas utilizadas en estas actividades, los artefactos empleados y el tipo de evaluación empírica que se está utilizando. Se partieron de 520 estudios y a medida que se fue refinando la selección, al final se lograron establecer 13 artículos de estudio. De eso nos damos cuenta que hay una tendencia desde mucho antes, incluso del 2015, pero para ese periodo seleccionado
pues vemos un comportamiento más o menos esperado con un aumento importante en 2018 y un decrecimiento en 2019. Si bien esto parece poco, la investigación en TD, en deuda técnica general, es mucho más amplia y adicionalmente por ser muchos tipos de deuda técnica, como hay deuda técnica en diseño, en código, en documentación, en seguridad, entonces los estudios son muy variados. ¿Qué técnicas, qué entradas utilizan las técnicas que se revisaron? Utilizan el código fuente. Entonces, a partir del código fuente trato de entender cómo fue la arquitectura, por ejemplo, para analizar si hay si falla el nivel de modularidad de un componente o si se está aplicando mal un patrón de arquitectura. Entonces tenemos el código fuente, el conocimiento humano y la documentación de arquitectura. Y las técnicas principalmente en qué se basan? En entrevistas, se basan en análisis de modularidad, desviaciones de una arquitectura definida. Entonces para eso se utilizan framework o arquitecturas de referencia y se comparan contra implementaciones de esas arquitecturas de referencia. También frecuencia de cambios. Si un componente cambia mucho a medida que se analiza, por ejemplo, en el historial de repositorio de revisiones, pues se da cuenta la tendencia al cambio y por tanto la dificultad para modificarla y su subsecuente altamente probable inyección de deuda técnica. Los estudios se analizan, estos estudios han utilizado métodos de evaluación de utilizar repositorios de GitHub sobre proyectos open source como Apache, Tomcat, todos estos proyectos de la comunidad Apache y también casos de estudio. Entonces estos casos de estudio son aplicados dentro de la industria o casos de observación en lo que se analiza cómo se está comportando ante una situación específica. Y si analizamos las actividades en concreto que se están utilizando en estos estudios, vemos que la identificación es la actividad que más se trata de analizar. Después la medición y la priorización, el refactoring, también aparece, el refactoring es el pago de la deuda técnica. La prevención es el estudio que menos se está cubriendo, ya que la prevención es más una actitud de la persona que algo que se pueda de pronto anticipar. En la identificación entonces vemos que las estrategias están fuertemente vinculadas con la entrevista, con la modularidad, entonces para eso se utiliza el código fuente o el conocimiento humano para poderlas revisar. ¿Y qué concluimos con este trabajo? Que pudimos establecer que la identificación y la medición son las actividades más estudiadas, que el código fuente es el artefacto más utilizado para identificar y darle subsecuente gestión a la deuda técnica, que hay una ausencia de una propuesta que cubra todo el espectro de la deuda técnica en arquitectura, incluido cuando se inyecta su monitoreo, su pago y su subsecuente prevención ante nuevos casos. Es importante destacar también que hay mucho conocimiento que no se puede describir en el código fuente, las decisiones de arquitectura, por ejemplo. Entonces en un código fuente no va a quedar registrado el por qué se tomó una decisión de arquitectura, por qué se escogió esta tecnología, por qué se escogió este patrón. Y eso es una fuente importante de deuda técnica en arquitectura. Finalmente, el análisis de estos enfoques nos permitieron concluir 3 importantes requerimientos. El primero, que es importante descubrir y pagar la deuda técnica en arquitectura al principio del ciclo de vida del software, que es obligatorio desarrollar enfoques que se ocupen de artefactos diferentes al código fuente, no así que lo excluya necesariamente. Y tercero, que la identificación y subsecuentes evaluaciones deben realizarse con la menor intervención humana posible. De esta manera concluyo la presentación. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.